Muy buenas tardes, ya estamos De Palabra en Palabra de los jueves, el programa donde van los libros a la televisión. Así de sencillo como debió ser hace mucho tiempo, que los libros fueran pronunciados, anunciados, vendidos, comprados por la televisión, a través de la televisión, y evitar tanto shampoo, jabón, ropaje, trapos. Creo que ahí hay que hacer una mesa redonda sobre la presencia del libro en los medios, ¿no? La tremenda ausencia de los libros en los medios, pero para que el pueblo conozca que los libros son un objeto de uso. Comenzamos con este programa y hoy se lo vamos a dedicar con mucho fervor por una cuentista. Dijimos que era el ciclo de novelas y novelistas, pero no pude resistir hablar de Alice Munro, llamada Alice Ann Laidlaw, conocida como Alice Munro. Nació en 1931 en Ontario. Una cuentista canadiense. ¡Qué barbaridad! La han considerado y la han comparado, es un lugar común sobre ella, con Chekhov, la Chekhov canadiense. Puedo entender por qué relacionan con Chekhov a Alice Munro. En el 2013 se le otorgó el Premio Nobel de Literatura. Alice Munro murió va a ser un año ahora en mayo de 2024, el 13 de mayo para ser exactos. Una escritora muy poderosa. Vamos a leer fragmentos de un cuento de un personaje que a mí me ¿cómo diré yo? ¿Cómo podría decir? Un cuento que me cautivó, pero además me conmovió. ¿Sí? Un cuento un cuento que se llama La Isla de Cortés, de un libro que se llama El amor de una mujer generosa. Y comienza así, vamos a escuchar ese cuento. La pequeña novia. Yo tenía 20 años. Medía 1,70 m y pesaba más de 60 kilos. Pero algunas personas, la esposa del jefe de Chess, la secretaria de mayor edad de su oficina y la señora Gorry, la de arriba, con ello me llamaban la pequeña novia. Algunas veces nuestra pequeña novia, así la llamaban. Chess y yo bromeábamos con ello, pero en público él respondía con una mirada de cariño y afecto. Yo por mi parte, con un mojín sonriente, tímida y conformista. Vivíamos en un sótano en Vancouver. La casa le pertenecía a los Gorry, como yo había pensado en un principio. No les pertenecía a ellos, sino a Ray, el hijo de la señora Gorry. De vez en cuando venía a arreglar cosas. Entraba por la puerta del sótano, igual que Chess y yo. Era un hombre delgado, estrecho, de hombros, quizá de 30 y tantos años, y que siempre llevaba consigo una caja de herramientas y la gorra de trabajo. Andaba encorvado, lo que tal vez
estaba relacionado con la necesidad de agacharse cuando se dedicaba a sus chapuzas de fontanería, electricidad y carpintería. Su rostro era amarillento, tosía muchísimo. Cada tosido suponía una afirmación independiente y discreta que definía su presencia en el sótano como una intrusión necesaria. No se disculpaba por estar allí, pero tampoco se movía por aquel lugar como si le perteneciese. Solo hablaba con él cuando llamaba a la puerta para decirme que iba a cortar el agua o la luz durante un rato. El alquiler se lo pagábamos en efectivo a la señora Gorri todos los meses. No sé si ella le pasaba algo de dinero o se quedaba un poco para cubrir sus gastos, porque de no ser así, todo lo que tenía ella y el señor Gorri, fue ella quien me lo dijo, era la pensión del señor Gorri, no era de ella. Todavía no soy bastante mayor, dijo. La señora Gorri siempre gritaba por las escaleras para ver cómo estaba Ray y preguntar si le apetecía una taza de té. Él siempre respondía que estaba bien y que no tenía tiempo. Decía que su hijo trabajaba demasiado, como ella. Siempre intentaba colarle algún postre trasero, como galletas, pan de jengibre o confituras, al igual que hacía conmigo. Ray, era el hijo de la señora Gorri, respondía que acababa de comer o que en casa tenía de todo. Yo también me resistía, pero al séptimo u octavo intento cedía. Admiraba la forma en que Ray se empeñaba en decir que no. Ni siquiera decía no, madre. Sencillamente decía no. No. Ok. Aquí dejamos esta lectura. Es un cuento maravilloso que no lo alcanzamos a leer todo, como siempre aquí pasa, que el tiempo, Julieta luego me manda quién sabe a dónde, a los cortes, y no nos alcanza el tiempo, ni modo. Bueno, pero les hablaré de cómo tiene el sabor durísimo de un cuento que pareciera muy noble. Muy noble. Entonces creo que diremos que Alice Munro es de una fineza tremenda, de verdad tremenda. Hay que hablar de cómo una cuentista como Alice Munro ha podido lograr esos personajes que parecen sutilmente tiernos y por debajo de su lengua, adentro en la sangre, son crueles, implacables, indolentes, traidores, pero tienen la apariencia de ser muy buenos. Pienso en el personaje de María en El túnel de Ernesto Sábato, o de Alejandra misma en Soberbios y tumbas, ¿no? Pienso en esos personajes de los que nadie creía que pueden hacerle daño a nadie, ¿no? Aquí la señora Gorri, la mamá de ese muchacho que nada más le dice que no, van a saber por qué el muchacho, el hijo de la señora Gorri y el señor Gorri, no los quiere. Es un hijo que casi no los visita, ¿no? Incluso es incapaz de ir a cuidarlos. De esos personajes abundan en la obra de Munro. Esa fineza de narración, ese relato con un final psicológico que a veces parece no entenderse, quedarnos en el asombro, ¿no? Como en este cuento que les contaré
de qué cosa se trata. Pero bueno, a ver, vamos a ver cómo Alice Munro realmente es aclamada ahí por sus seguidores, empieza a adquirir una fama importante por sus cuentos verdaderamente estremecedores. Recuerdo mucho un cuento, ahorita no recuerdo cómo se llama, pero es un cuento donde una mujer muy joven se casa con un hombre mayor que la maltrata y que un día se pelean y ella se va a dormir a casa de una amiga y lo deja con los 3 niños, y al día siguiente, pues enfadada por los pleitos, que además era un hombre muy violento, tiene la conciencia de que están sus hijos en su casa con su marido y regresa, y el marido los ha matado a los 3 niños, asfixiándolos, ¿no? Lo meten a la cárcel y ella lo perdona. Después va a visitarlo y él le dice, le lava el cerebro con estropajo. Y ella cree en lo que este asesino, este tipo infame, le dice. Y entonces va a visitarlo con mucha frecuencia a la cárcel. No puede uno como entender esas cosas, ¿no? Es decir, ¿cómo puede pasar eso? Sin embargo, ya les platicaré qué cosa hizo y le pasó y vio Alice Munro. ¿Qué cosa le sucedió en su vida con su hija? En fin, yo creo que vale la pena. Miren, la vida de los autores se puede parecer a la obra, pero bueno, esto es muy complejo de discernir. Vamos a un corte y les prometo que hablaré de la vida del autor y la vida de los personajes y las características psicológicas que pueden ser parecidas. Vamos a un corte. Regresamos. Ya estamos de regreso. Y miren, hablábamos de una cosa muy delicada y muy interesante, muy misteriosa, ¿no? Hablábamos de cómo la vida del autor puede tener relación con algunos de sus personajes o con todos, ¿no? Es más, creo que hoy está un poco de moda, porque vivimos bajo ese errático paradigma de que las cosas que se ponen de moda son lo bueno, ¿no? No, yo no creo eso, pues. Entonces, me parece que ahora la novela biográfica, como vuelvo a Annie Arnaux, que su ¿cómo se dice? Como su éxito
en la novela francesa se refiere a, pues se refiere a su éxito o a su vida, ¿no? Es decir, no sé, por ahí va el asunto. Y la gente cada vez como con más morbo y con más morbo y no menos ignorancia de la literatura, la gran literatura y el conocimiento de la historia de la literatura, se va por esas cosas. ¿Cómo es posible que lean libros biográficos o autobiográficos de personajes que no saben escribir y que a la gente les da lo mismo, ¿no? Es decir, pues bueno, está bien, cada quien, ¿no? Cada quien, pero sí tiene que ver con lo que hablaba en un principio. No hemos difundido los libros, no los hemos difundido, no los hemos valorado, ¿no? Los gobiernos y todo esto es en la historia de México desde siempre. No les ha preocupado que la gente lea, que la gente pueda leer, pueda interpretar una historia, pueda comprender aquella lectura, pueda apropiarse el pensamiento y con ello poder reflexionar con mayor lucidez, con mayor conocimiento para entender el mundo, porque la gente no entiende el mundo, ¿no? Hoy por la mañana me decía pues un muchacho allí llegando al café, ¿no? Me decía, mientras se platicaba un poquito, me decía, ¿cómo ve eso del Poder Judicial? Cualquier X mediocre puede ser juez, ministro. Y le dije, no, ¿y por qué no se va y se anota usted? ¿No? Pues porque no es abogado. O sea, cualquier abogado puede ser, entiéndalo. ¿Por qué entienden las cosas al revés? ¿Se acuerdan ustedes cuando decían que nos va a quitar la casa de la presidenta, que la nueva candidata, que nos van a quitar la casa y luego ahora andan diciendo el gobierno que los van a recortar, les van a quitar impuestos de sus impuestos? ¿Por qué la gente cree eso? Pues porque no ha leído libros, porque no ha recibido la generosidad de los gobiernos, de todos, la generosidad de decirle que los libros son un objeto de uso cotidiano, diario, y que es indispensable para poder pensar. Y en este país no sabemos pensar. En fin, Alice Munro, vamos a leer otro cachito de este cuento maravilloso que se llama La Isla de Cortés, y que nos adelantamos un poquito, donde la señora Gorri critica a la señora Cornish. La señora Cornish era una mujer en cuya casa vivía él, en algún sitio de la parte este de Vancouver. Ray, el hijo de la señora Gorri, siempre tenía alguna chapuza que hacer en la casa de la señora Cornish, al igual que en la nuestra. Por esa razón, tenía que marcharse tan pronto como acababa el trabajo. También ayudaba a cuidar a la hija de la señora Cornish, Irene, que estaba en una silla de ruedas, tenía parálisis cerebral, la pobrecilla, decía la señora Gorri, después de que Ray le dijese que Irene estaba bien. Ella nunca le reprochaba en su cara el tiempo que pasaba con la niña enferma, sus salidas al parque Stanley o las excursiones vespertinas para ir a comprar helado. Lo sabía de sobra, porque a veces hablaba por teléfono con la señora Cornish. Pero a mí me decía, no puedo evitar pensar en la pinta que debe tener la chica con el helado corriéndosele por la cara. No lo puedo evitar. La gente debe quedarse boca abierta mirándoles. Ella comentaba
que cuando sacaba al señor Gorri en su silla de ruedas, la gente les observaba. El señor Gorri había sufrido un ataque de apoplejía, pero era diferente porque fuera de casa no se movía ni emitía sonido alguno y ella procuraba que estuviera de aspecto presentable, mientras que Irene no hacía más que dar bandazos y balbucir gaguelag, gaguelag, gaguelag. La pobre no podía remediarlo. La señora Cornish debía tener algún tipo de plan, decía la señora Gorri. ¿Quién iba a cuidar de esa niña lisiada cuando ella ya no estuviera? Debería existir una ley que impidiese casarse a una persona sana con otra en ese estado. Pero por ahora no lo hay, no la hay. Cuando a ver, ¿hasta dónde vamos? La señora Gorri tiene a su marido, el señor Gorri, en silla de ruedas. Su hijo, Ray, cuida a una niña en esas mismas condiciones, pero no cuida al padre. Porque además no es su padre. No es su padre, ya lo sabremos. En fin, hay un nudo muy interesante en la señora Gorri. Hay un retorcimiento, una punzante perversidad y crueldad en el alma de este personaje. Pero vamos a hablar de, ¿cómo se dice?, de Alice Munro, ¿no? Me parece que debemos, aquí tengo alguna información, porque como ustedes sabrán, los datos duros no se los aprende, ¿no? No sé en qué, me acuerdo mucho de un alumno que un día me preguntó, ¿en qué año nació Góngora? Usted que es maestro de literatura. No soy maestro de literatura, pero Góngora no sé en qué año nació, pero he leído toda su obra. Bueno, eso más o menos. Aquí hay algunos, digamos, algunos datos que, miren, Munro decíamos que nació en Windham, en Ontario, y vivió en una granja en el oeste de esta provincia. En una época de depresión económica. Y los personajes, muchos son pobres. Hay uno donde hay una empresa de pollos que matan. Terrible, tremendo cuento. Bueno, conoció muy joven a James Munro en la Universidad de Western Ontario, donde estuvo realizando trabajos manuales para pagarse sus estudios. En 1951 se casaron y se instalaron en Vancouver. Tuvo su primera hija a los 21 años, muy joven. Luego, ya con 3 hijas, se trasladó en 1963 a Victoria, donde regentó con su marido una librería. Se divorció en 1972. Y al regresar a su provincia natal, se convirtió en una fructífera escritora como residente en su antigua universidad. Luego, después de divorciarse en 1972, ya en 76, 4 años después, se casó con Gerald Fremlin. Híjole, aquí está lo interesante. Y me encontré una nota muy dura respecto a Alice Munro y cosas que uno no imagina, ¿no? Entonces se casa con este tal Fremlin, Gerald Fremlin, y entonces a partir de entonces, fíjense, a partir de que se casó por segunda vez, consolidó su éxito literario. Eso es interesante. Ahí hay una cosa importante.
Ya al final de su vida tuvo una demencia que padecía, ¿no? Y en 2024, en julio, 2 meses después de la muerte de Alice Munro, su hija menor, Andrea Robin Skinner, confesó haber sufrido de niña continuados abusos sexuales por parte de su padrastro Gerald Fremling. Y les sigo contando la historia después de este corte. Regresamos. Ya estamos de regreso. Y fíjense que en el espacio de comerciales tuve a bien comerme un chocolatín Boala. Y con café es una delicia, digo, un postre tardío después de comer, pero buenísimo. Bueno, ¿qué pasaría con eso? La hija, 2 meses después de la muerte de su madre, Alice Munro, Andrea Robin Skinner, acusó también de que había sufrido abusos sexuales constantes siendo niña de su padrastro, el segundo esposo de Alice Munro, y acusó a su madre, Alice Munro, de haber protegido a su marido. En 2005 fue condenado a 2 años de libertad condicional. Pero vayamos a la carrera de Munro. No sé qué decir a propósito de todo esto. Munro encubrió a su marido después de saber que violaba a su hija. No lo sé. Digo, lo dice la hija. Ella cuenta que cuando supo esto entre la hija y ella dejó al marido. Pero lo que indignaba más a Andrea Robin Skinner, hija de Alice Munro, era que Alice Munro volvió a vivir con este monstruo, ¿no? En fin. Esa es la historia. Vamos a leer, recomiendo que lean la obra de Munro para que vean cuánta maravilla del alma humana sabía Alice Munro, ¿no? Fíjense que ya traducía al español en más o menos, se tradujo a principios del 2000 por ahí, ¿no? Hay un libro que empezó y fue conocida ya en el siglo XXI con los relatos Odio, Amistad, Noviazgo, Amor, Matrimonio de 2001, y luego con un libro que se llamó Escapada en 2004, que facilitaron la recuperación de su obra reciente. Se había mantenido hasta entonces como una escritora casi secreta, pero muy prestigiosa. La visita desde Castle Rock en 2006. Luego ese libro a mí me encantó porque además fue lo primero que conocí de Alice Munro, que fue Demasiada Felicidad, que por ahí yo tenía la portada, Julietita, y ese de Demasiada Felicidad, qué caray. Bueno, hay algunas portadas que tenemos por ahí que podemos ponérselas, pero bueno, y de pronto ¡zas! Viene el premio Nobel el 10 de octubre de 2013, ¿no? Y fue citada como una maestra de la historia contemporánea, de la historia corta contemporánea, del cuento corto. Además, es la primera canadiense
y la 13ª mujer en recibir el premio Nobel. Ahora mucha gente reclama, ¿por qué no hay mujeres que reciban el premio? Acaba de ganar Han Kang, no se quejen, ¿no? Las circunstancias de la historia no pueden refutarse, ya están ahí, ya pasó, así se pensaba, hoy se piensa de otra manera, está bien también, ¿no? Eso es lo que pasa. Bueno, reconoció la prensa algo muy interesante y la comparó con Katharine Ann Porter, nada menos, y estoy de acuerdo. Katharine Ann Porter tiene unos cuentos tremendos de un contenido psicológico y una, ¿cómo se llama esto? Hay abismos en el alma de los personajes de Katharine Ann Porter. Recuerdo uno que tradujo mi amigo Arturo Castrejón y que lo estuvimos trabajando, no tanto en la traducción, pero sí en la opinión sobre las traducciones que estaba haciendo de Katharine Ann Porter. Y había un cuento terrible, tremendo, tan fino como los de Munro. También la comparaban con Flannery O'Connor y con mi santa patrona Carson McCullers, ¿no? También con Eudora Welty. Ya hemos hablado de Eudora Welty, ¿eh? Digo, de Carson McCullers, es obvio que hemos hablado, pero hemos hablado de Eudora Welty, que tiene una novela bellísima que se llama La novia del bandido. Maravillosa, ¿no? Y bueno, ahí Julieta, se nos ve el tiempo y no leo. A ver, recuérdame que debemos leer porque yo me vuelvo loco hablando de los escritores que me gustan. Entonces, continuamos esa parte. Hay unas fotos muy bonitas que tenemos de Alice Munro, ¿no? Cuando me invitaba a tomar un café la señora Gorri, yo nunca quería subir. Lo está narrando una niña, la novia, la muchacha casada con Ches, ¿no? Que es vecina, ¿no? de la señora Gorri. Cuando la señora Gorri me invitaba a tomar café, yo nunca quería subir. Estaba ocupada con mi propia vida en el sótano. A veces cuando me llamaba a mi puerta, hacía como que no estaba. Pero para esto tenía que apagar las luces y cerrar la puerta en cuanto la oía abrir la suya en lo alto de las escaleras y luego permanecer inmóvil mientras ella daba golpecitos en la puerta con sus uñas gorjeaba mi nombre. También tenía que mantener un silencio absoluto y no tirar de la cadena del retrete en una hora. Si le decía que tenía muchas cosas que hacer, que no tenía tiempo, ella se reía y preguntaba, ¿qué cosas? Escribir cartas. Siempre escribiendo cartas, decía ella. Pues sí que echas de menos tu casa. ¿Escuchan la ironía? Sus cejas eran de color rosa, una variante del rojo rosáceo de su pelo. No me parecía que el pelo pudiera ser natural, pero ¿cómo podía teñirse las cejas? Su rostro era delgado, con coloretes, vivaz, y sus dientes largos y brillantes, su avidez de simpatía, de tener compañía, no tenía límite. ¿Su avidez? La primera mañana en que Ches me llevó a ese apartamento tras esperarme en la estación de tren, llamó a nuestra puerta con un plato de galletas y una voraz sonrisa. Voraz sonrisa, qué maravillas. Yo todavía llevaba puesto mi gorro de viaje y a Ches le interrumpió justo cuando comenzaba a sacarme la combinación. Las galletas estaban secas y duras, glaseadas con una rosa brillante en honor de su matrimonio. Ches le habló con brusquedad. Solo tenía media hora antes de volver al trabajo y para cuando pudo deshacerse de ella, ya no quedaba tiempo para que continuase con lo que había empezado.
Así es que se comió las galletas una tras otra, quejándose de que sabían hacer rin. Tu maridito ya es muy serio, me decía la señora Gorri. Me hace gracia cuando me lanza esa mirada tan seria al entrar y al salir. Me gustaría decirle que se lo tome con calma, no tiene por qué cargar con el mundo a sus espaldas. A veces tenía que seguirla hasta arriba, dejando a su lado mi libro, el párrafo que estaba escribiendo. Nos sentábamos en su mesa de comedor, que tenía un mantel de encaje y un espejo octagonal en el que se reflejaba un cisne de cerámica. Hay esa relación entre la pequeña novia y la señora Gorri. Es muy, pero muy interesante porque la señora Gorri es invasiva, es totalmente invasiva. Y creo yo que así he visto muchas personas. Aquí hay una parte, voy a adelantarme un poquito más. Aquí dice, aunque nunca se mostraba demasiado explícita, era yo siempre, o a mí me gusta, o creo que resulta más agradable. Incluso cuando vivía en tierras salvajes me gustaba. Y entonces mi urgencia de bostezar o gritar disminuyó por un instante. ¿En qué tierras salvajes había vivido? ¿Y cuándo? Lejos, arriba de la costa, dijo. En mi tiempo yo también fui novia. Viví hace muchos años en Union Bay, pero aquel lugar era demasiado salvaje, la isla de Cortés. ¿Dónde estaba eso? Y ella respondió, ¿dónde estaba eso? Y ella respondió, por ahí arriba. Eso sí debió ser interesante, le dije yo. Bueno, interesante, dijo ella, sí se puede decir que los osos son interesantes, o que los pumas son interesantes. La verdad es que yo personalmente prefiero un poquito de civilización. El comedor estaba separado del cuarto de estar por unas puertas corredizas de roble. Siempre quedaban a medio abrir, de modo que la señora Gorri, sentada en el extremo de la mesa, pudiera tener a la vista al señor Gorri sentado en su sillón frente a la ventana del cuarto de estar. Se refería a él como mi marido en la silla de ruedas. Pero lo cierto es que únicamente estaba en la silla de ruedas cuando ella lo llevaba a dar un paseo. Vamos a un corte, Julieta. Y bueno, el señor Gorri estaba ahí sentado y observaba la calle y el parque Quetzilano al otro lado de la calle y la ensenada de Burrar aún más allá. Vamos a un corte, regresamos y ya les cuento qué pasa en este cuento. Regresamos. Estamos de regreso y fíjense que hay una cosa de la que estamos hablando, de esa manera de construir personajes, ¿no? Personajes que dirán que está mal que me ande peinando en la cámara, pero como nunca me veo al espejo yo, pues nunca sé qué cosa tengo en la cabeza. Bueno, entonces decía yo que en verdad hay que pensar en cómo revelando, recogiendo esa maldad de las personas que parecen ser buenas, a mí me da
será como dijeran, un poco de temor, ¿no? Sí, de descubrir ese tipo de cosas, ¿no? Que finalmente tiene la gente de manera muy común. La maldad, ¿no? Esos personajes malos por naturaleza y que se regodean incluso de serlo. Y bueno, como este de la isla de Cortés, ¿no? A mí me da por imaginar cómo Alice Munro conoce ciertas cosas y además lo que acabo de contar es pavoroso. Bueno, vamos a leer otro cachito y les cuento qué pasa. Sentado en su sillón ahí el señor Gorri, ¿no? Lo único que yo podía ver de vez en cuando del señor Gorri era que penetraba la pernera de un pantalón estirada sobre el sillón. Voy a saltar un poquito. Yo le miraba la cara. La gente que había quedado paralítica por un derrame cerebral o por una enfermedad me parecía de mal agüero. Me recordaba algo feo. Lo que yo evitaba no era el panorama que ofrecía la inutilidad de sus miembros y otras señales físicas de su horrible suerte, sino el de sus ojos humanos. Creo que él tampoco me miraba, aunque la señora Gorri le gritaba que había venido una visita del piso de abajo, emitía un gruñido que quizá fuera lo más que podía hacer a modo de saludo o rechazo. El personaje que está contando la novela, la historia, ¿no? Resulta que está buscando trabajo. Y va y busca trabajo y no se lo dan y tal, y no regresa y hasta que la señora Gorri dice, yo le doy trabajo. ¿Por qué no le lee los periódicos a mi marido? Le dice la señora Gorri, ¿no? Y le pago tanto, ella habla con su marido, acepta, llega el primer día de trabajo. Y pues le lee periódicos y tal, y todos los días va, y un día el señor está un poco distinto en su conducta y le hace señas de que allá, y ella no le entiende, allá. Resulta que en un pequeño gabinete le pide que saque un periódico. Dios mío, qué cosa. Le pide que saque un periódico, una especie de carpeta con recortes de periódicos, y ella va, lo saca y le dice, ahí la página, y le va diciendo en qué página hasta que llega a una página donde dice, incendio en tal, en la isla de Cortés. Resulta que la señora Gorri tenía a su marido y vivían con el hijo, ese Ray que apareció en el primer relato. Y entonces, en la nota del periódico se refería al incendio de la casa de la señora Gorri con su marido adentro, mientras ella navegaba en una lancha con su amante, que es el señor Gorri, y el niño Ray vagaba por el bosque con una bolsita de comida, ¿no? Y fue encontrado allá mientras que se le prendió fuego a la casa con todo y marido para ella finalmente huir con el señor que estaba
pidiéndole a la pequeña novia que viera ese periódico. Tremendo, 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 tremenda historia. Y ella se da cuenta. Mientras la señora Gorri, ella cuidaba al señor Gorri, al que en la silla de ruedas, que le enseñó los periódicos, que vieron un incendio, que vio que habían asesinado al marido de esta señora. Y habían encontrado al niño Ray solo en el bosque, abandonado, con comida. Es decir, fue muy bien planeado. Entonces, cuando descubre esto, no estoy seguro si Ches, el marido de la narradora de aquí, vio a la señora Gorri por una región de Vancouver allá y, ¿cómo dijéramos? Pues esperando o vagando, esperando a otra persona, ¿no? Ese tipo de cosas en este cuento me parecen pavorosas. Y bueno, después de eso se desconcierta mucho y pasó el tiempo y me parece que ellos se van. Aquí hay un diálogo interesante. La ha tomado contigo porque eres joven y guapa y ella no es más que una vieja bruja, olvídala, le dice Ches. Y añadió medio en broma y para animarla a ella: de todas formas, ¿qué sentido pueden tener las viejas? No nos mudamos al nuevo apartamento en un taxi y únicamente con nuestras maletas. Esperamos afuera. Ahí hay un terror que los hace huir de ahí, ¿no? Dice, aquí le sugiere, ¿y si tiene una pistola y me dispara por la espalda? Dije. No te pongas a esa altura, dijo Ches. Me gustaría decirle adiós con la mano al señor Gorri, si es que está ahí. Mejor no lo hagas. No eché un vistazo a la casa y en mi vida volví a caminar por aquella calle. Esa manzana de la calle Arbutus, con vistas al parque y al mar. No tengo idea muy clara del aspecto que tenía, aunque recuerdo algunas cosas muy bien: la cortina de la cama, el aparador, el sillón verde reclinable del señor Gorri. Conocimos otras parejas jóvenes que, al igual que nosotros, habían empezado viviendo en lugares baratos dentro de las casas de otras personas. En fin, aquí hay pero el señor Gorri aparecía en mis sueños. Cuando ella se va, fíjense, se van de ahí y no sé si miedo u horror, ¿no? De saber lo que aquella mujer había planeado. ¿Por qué el señor Gorri le enseñaba el periódico de la nota del incendio de la casa? Quería lavar su conciencia. ¿Y por qué la señora Gorri seguía siendo cínica? ¿Por qué la señora Gorri no quitaba el dedo del renglón con su ironía, ¿no? Creo que es un cuento totalmente psicológico. Y nos queda un poco de tiempo, Julietita. 4 minutos. Nada más quiero decirles que ya viene una temporada donde los niños, y quiero decirles que todavía quedan ejemplares de los juguetes que hablan, del cielo de Gorilón, de las palabras imaginarias y de la selva de mi casa, libros de poesía para niños que pueden pedírmelos por mis redes sociales y comprarlos para que se los regalen a los niños y de verdad lean, ¿no? en vez de tenerlos ahí pegados con resistol a un
pobre teléfono. Bueno, miren, finalmente Alice Munro me parece que es una escritora que hay que explorar, hay que conocerla, yo les recomiendo que empiecen por Demasiada Felicidad. Hay unas portadas que tenemos para ir. ¿Sí las pasamos, Julietita? Muy bien, véanlas, vean los libros de Alice Munro y también vale bien la pena que podamos reflexionar sobre esa vida ordinaria de los personajes de Alice Munro, en la que se va infiltrando esa terrible maldad que en nuestra vida, alrededor de nuestra vida, no escasea. Hay gente muy mala, sí es cierto. Los personajes de Munro no son ficción, pero se parecen mucho a la realidad. Vamos a leer una última parte, Julieta, ¿te parece? Ahí está la vida de las mujeres, ¿no? Esto leemos, pero el señor Gorrip aparecía en mis sueños. En mis sueños me parecía que no le conocí antes que ella. Era ágil y fuerte, pero no joven, y su aspecto no era que cuando le leía en voz alta en el salón. Tal vez podía hablar, pero su voz tenía el mismo tono de aquellos ruidos que yo había aprendido a interpretar, brusco y autoritario, una nota al pie de página esencial, aunque tal vez prescindible de la acción. Y en la acción era explosiva. Y la acción era explosiva, porque aquellos sueños eran eróticos. Durante todo el tiempo en que fui una joven esposa y más tarde, aunque no mucho más tarde, mientras fui una joven madre, ocupada, fiel, satisfecha, con regularidad, siempre tuve sueños de cuando en cuando, en los que el asalto, la reacción, las posibilidades iban más allá que cualquier cosa que ofreciera la vida, y en los que el romanticismo quedaba borrado del mapa, también la decencia. Nuestra cama, la del señor Gorri y mía, eran la playa de grava o la Toscana cubierta de barco, o los ásperos rollos de cabos grasientos. Tenía un cierto regusto a algo que podía definir como rastrero. Su olor agrio, su ojo gelatinoso, sus dientes de perro, me despertaban de estos sueños profanos consumida por el asombro o la vergüenza, y me dormía de nuevo y despertaba con un recuerdo que me acostumbré a rechazar cada mañana. Durante años, y con la seguridad, mucho tiempo después de haber muerto el señor Gorri, aparecía de esa manera en mi vida nocturna, hasta que lo agoté, supongo, del modo que siempre agotamos a los muertos, pero nunca me pareció que fuese así, que yo dominara la situación, que hubiera sido yo quien le había llevado a aquel lugar. Parecía funcionar en ambos sentidos, como si él también me hubiese llevado allí y lo experimentara en la misma medida que lo experimentaba yo. Recuerden, amigos, que si hay personajes que conocimos en nuestra vida y se nos impregnan a nuestra historia y hurgan en la sangre nuestra, vamos a dormir más profundamente para guardarlos en los sueños o expulsarlos para siempre. Yo soy Neftalí Coria. Hasta la próxima.